Historia de la Iglesia, siglo IV, parte primera. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niño. Cicerón, escritor y orador romano del siglo I. Bendiciones, Manuel Pérez. Saludo a todos los oyentes de este canal. Si te gusta, te puedes inscribir y recibir los siguientes audios. No olvides darle al like. Gracias. Hagamos una oración antes de comenzar este estudio del siglo IV. Hoy será como una introducción a este siglo. Señor, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres el Dios de la historia y eres el Dios de nuestras vidas, que nos ayuda y que nos ha adoptado como hijos tuyos, guardándonos de todo mal. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Enséñanos cada día a conocer el tiempo que tú has establecido en nuestras vidas y en las vidas de aquellos hombres que han marcado la historia. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y pedimos, Señor, tu ayuda para poder entender y comprender el plan tuyo con tu iglesia y con esta humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos con el estudio de la Iglesia, siglo IV. Damos las gracias por tener los medios que tenemos en este siglo XXI para poder estudiar la historia de la Iglesia y conocer lo que han vivido nuestros hermanos y la mano de Dios sobre ellos, marcando los pasos para rellenar el puzzle escatológico del tiempo de Dios para su Iglesia y para esta humanidad. Llegamos a este siglo IV viendo a la Iglesia que prospera, aunque se ve sometida en diferentes sitios a persecuciones por los emperadores de Roma, donde muchos dan su vida por Jesucristo, otros huyen al desierto, fundando una nueva manera de seguir a Cristo en el sacrificio del alma, la abstinencia absoluta del cuerpo, vida austera, que Él nunca mandó, pues el ser humano es así. Quiere ser más cristiano que el mismo Cristo. Otros negaron su fe para ofrecer el sacrificio a los dioses patricios. Dios levantó grandes hombres de fe y de formación para defender la fe cristiana, es decir, a los cristianos. La iglesia estaba extendida por todo el imperio romano, desde Jerusalén, Cesarea, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y el mismo Roma, las 4 capitales del imperio, y Jerusalén por ser la capital donde nació la iglesia. La iglesia estaba presidida por obispos, presbíteros, ancianos, es decir, pastores y diáconos. Hasta este siglo la iglesia funcionaba así, como los hechos de los apóstoles. Seguían la misma línea apostólica que se mantenía en la ortodoxia cristiana. Reuniones de alabanza, estudio de la palabra, celebración de la cena del Señor, testimonio, y el Señor lo respaldaba. Como muchas de nuestras iglesias hoy día, es un milagro de Dios. Recordó, nos viene a la mente ahora, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Recordemos la línea de Jesucristo como piedra angular, los apóstoles como fundamento de la iglesia, a Juan, Pedro, Santiago como columna de la congregación, los discípulos de los apóstoles como fue Policarpo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma y Papía, etc. Recordemos a Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo de León, discípulo de Policarpo, Policarpo de Juan. Su discípulo Hipólito, Cipriano y Dionisios. El credo de los apóstoles para afirmar a las iglesias en la palabra de Dios. Las herejías eran enfrentadas por los apologistas, defensores de la fe, los gnosticismos, los docetas, Montano, Marción y Arrio. Al resurgir
de un nuevo movimiento anacoreta, el monasticismo, con la figura de Antonio, su promotor, lo que puede influir un hombre que llevó a muchos de ellos al desierto a seguir las pisadas de Antonio. Cuídate de seguir a los hombres y sigue a Jesucristo. Comencemos un siglo nuevo y va a haber un gran cambio en la Iglesia, con el emperador Constantino el Grande. La Iglesia ha sufrido 10 persecuciones grandes hasta el siglo IV. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que la decretaban. La primera fue con el emperador Nerón, Roma incendiada y culpada a los cristianos, con la muerte del apóstol Pablo y Pedro en Roma. La segunda persecución fue por el emperador Domiciano, allá por el año 90 y 96, donde muchos fueron ejecutados, desterrados al destierro, el mismo Juan, en el cual escribió el Apocalipsis. El emperador Trajano, del 98 al 117, el hecho de ser cristiano ya eso era un castigo para el Estado. Eran perseguidos y confiscados sus bienes. El emperador Adriano, del 76 al 138, aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. Marco Aurelio, entre el año 121 al 180, a pesar de ser considerado el emperador ilustrado, es decir, el sabio, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 167 instigó una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado contra el cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien un día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creer de manera diferente, que contempla la existencia de manera diferente, que vive de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Frase de Marco Aurelio. Sin embargo, perseguía a los verdaderos cristianos. Séptimo Severo, allá por el año 145 al 211. Durante este periodo, convertirse a cristiano, a Cristo y bautizarse se volvió un acto ilegal castigable con la muerte. Maximinianos, del año 173 al 238. El emperador promulgó un edicto, un orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. Muertes Decio, el emperador que murió en batalla. Él tomó a los cristianos como una amenaza contra el imperio. Mandó a matar a todos los que no adoraran a los dioses patricios. Los que le adoraban recibían un certificado de vida. Valeriano, entre el año 257 al 260, en la que se prohibió las reuniones cristianas, se arrestaron a numerosos obispos. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final de los cristianismos. Él pensó que arrestando a los obispos, terminaría, en este caso, con el deseo de servir a Cristo. Ordenó la ejecución de todos los diáconos laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a la Iglesia. Diocleciano ordenó por influencia de Galerio, 260 al 311, la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde apareciera recopilada las porciones de las Sagradas Escrituras, en lo que sería
la 10ª y última gran persecución. Después de la segunda parte del siglo III hubo paz hasta el principio del siglo IV con Diocleciano en el 302. La Iglesia vivió un tiempo de paz de unos 40 años, allá del 260 al 300. Fue el tiempo donde Eusebio de Cesarea se formó. En el siglo IV comenzó el 1 de enero del 301 y terminó el 31 de diciembre del año 400. En Occidente, la primera parte del siglo fue conformada por Constantino el Grande, que se convirtió en el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Recuperó la unidad del imperio. Bosquejo de este siglo para que nos ayude a llevar una guía y no perdernos por los senderos de la historia. En primer lugar, las persecuciones a los cristianos. Siglo IV comenzó con persecuciones. Las herejías, los arrianos. Eusebio de Cesarea, el gran historiador. Atanasio, el hombre de Dios. Constantino, emperador cristiano, no bautizado hasta hora antes de su muerte, pero defendió a los cristianos. Los concilios, lugar donde se tratan los asuntos teológicos. El canon de las Escrituras, la Biblia completa inspirada por el Espíritu Santo. He recopilado los libros inspirados y puesto en un solo libro como la Biblia que tenemos ahora. El Edicto de Milán de tolerancia universal del cristianismo. El nacimiento de San Agustín. El nacimiento de Ambrosio, obispo de Milán. El nacimiento de Jerónimo, monje en Belén. El nacimiento de Juan Crisóstomo Florese. En este siglo comienza con las persecuciones del emperador Diocleciano. Estableció la adoración a los dioses patricios y a todos los habitantes del imperio, maltratando, arrestando, confiscando sus bienes, expulsándolos al destierro, llevándolo al martirio. Este va a ser, en segunda parte, va a ser un siglo donde la escritura va a tomar un lugar muy importante. Se establece por fin el canon. Las persecuciones van a cesar en las iglesias. Los ministros toman lugares privilegiados, pero va a ver cómo se convierte en algo exterior mayormente en las iglesias. Evento de este siglo IV. 298 al 302, los cristianos son proscritos del ejército romano. La proscripción es una identificación pública oficial de personas o organizaciones catalogadas como enemigos públicos, enemigos del pueblo o enemigos del Estado. Suele incluir la pena de muerte o destierro. Es una palabra de peso político muy fuerte. Los cristianos fueron proscritos como enemigos del Estado. En el 303 hay una gran persecución. Diocleciano persigue a la iglesia maltratando y esclavizando a los cristianos, arrestándolos, confiscando sus bienes, expulsándolos de Roma y algunos incluso de su estado, llevándolo al martirio. 305 se suspende la persecución. El 306 al 312, tolerancia en Roma y Oriente, ya que había dos emperadores. 306 al 310, Maximiano reinicia la persecución en Oriente. 311, primera edición de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el cual veremos en esta tarde en detalles. Eusebio de Cesarea, Palestina 265 al 339,
escritor y prelado cristiano, griego, favorito del emperador Constantino. ¿Qué es un prelado? Es un sacerdote que tiene algún cargo o dignidad superior dentro de la iglesia. Eusebio de Cesarea llegó a ser obispo de Cesarea. Eusebio fue elegido obispo de Cesarea en el 313. Cesarea fue la capital de Palestina en el siglo II. Había sobre 100.000 habitantes griegos, romanos, judíos. En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y en el año 135 fueron expulsados todos los judíos de Jerusalén. Jerusalén fue habitada por los gentiles y muchos de ellos se fueron a vivir a Cesarea, que está por la parte de Tel Aviv del norte de Jerusalén. Hoy día queda todavía resto de esta ciudad frente al mar de Mediterráneo. Cesarea fue un lugar donde Orígenes pasó 20 años predicando. Había una biblioteca con todos sus tomos. Recuerda que escribió más de 800 libros o rollos en aquella época. En Cesarea había una escuela cristiana. El maestro fue Panfilos de Cesarea. Fue un teólogo cristiano que fue mártir allá por el año 309. Sabemos que abandonó su tierra natal, el Líbano, después de haber vendido todas sus propiedades y dado la ganancia a los pobres. Se formó la escuela de Alejandría y su maestro fue Prieros de Alejandría. Recopiló su famosa biblioteca y estableció una escuela al estudio de teología. Se dedicó principalmente a producir copias fieles de la Sagrada Escritura, toda ella escrita a mano. Dice San Jerónimo de él que Panfilo transcribió la mayor parte de la obra de Orígenes con sus propias manos y que todavía se conserva en la biblioteca de Cesarea en el tiempo de Jerónimo, allá final del siglo IV, como ya veremos en los próximos audios. Él mismo era poseedor de 25 volúmenes de comentarios de Orígenes, copiado por Panfilio, que consideraba como una reliquia muy preciosa del mártir Orígenes. Es decir, Eusebio tenía más de 25 tomos de su maestro. Eusebio fue a la escuela de Panfilo y aprendió de él historia y teología. Eusebio acumuló cartas, crónicas, doctrinas, dichos, apologética, datos. Él tenía muchos recursos en Cesarea y nombra a mucha gente desde el Antiguo Testamento al tiempo de Jesús, a los doctores de la Iglesia, al mismo tiempo a los emperadores, a los conquistadores, en su libro Historia de la Iglesia. Hasta la fecha ningún historiador se había dedicado a escribir la historia de la Iglesia. Es decir, hasta el siglo IV nadie, ningún historiador de la época del imperio, cristiano o no cristiano, no se habían dedicado a esta obra maravillosa. Eusebio empezó a escribir la obra. Intervino en las luchas entre ortodoxos y arrianos, llevando por su espíritu reconciliador, ya que era un hombre de paz, no se metía en conflicto, aunque siguió a su maestro Orígenes y recibió la filosofía y la teología de su maestro. Era un hombre pasivo, era un espíritu reconciliador de paz, y se enfrentó varias veces a Atanasio, pero allá, como veremos, en el concilio de Nicea, él iba con una idea y volvió con otra. Llamado el padre de la historia de la eclesiástica. Eusebio nació entre el año 260 al 265 en Palestina, probablemente en Cesarea, donde estudió la escuela fundada en la biblioteca dejada por Orígenes. Fue encarcelado en el curso de la persecución del 303. Después del martirio de su amigo, maestro, pudo ir a Tiro y a Egipto, donde conoció el cautiverio. Vuelto a la patria, llegó al sacerdocio y hacia el año 313 el episcopado.
Eusebio de Cesarea se hizo famoso por su doctrina y en calidad de metropolitano de Palestina pronunció la gran homilía, predicación de la inauguración de la nueva Basílica de Tiro, el gran orador y primer escritor de la historia hasta el siglo IV. Hoy día tenemos su libro, por cierto lo pongo en la foto de portada. Te animo a comprarlo o a leerlo en audios libros por internet. Fue partidario de Arrio en el Concilio de Nicea 325. Sin embargo, hubo de admitir la fórmula de fe ortodoxa patrocinada por el emperador Constantino: Jesús, Dios y hombre, Dios de la misma naturaleza. Con todo, contribuyó a hacerle cambiar de actitud y combatió a Eustacio de Antioquía, a Marcelo de Ancira y a Atanasio, condenado en el Concilio de Tiro 335, en el que Eusebio participó. Eusebio de Cesarea reprocha a los hebreos su negativa a aceptar las profecías y a reconocer el cristianismo, la verdadera religión revelada, y advierte a los paganos que la creencia cristiana no se haya fundado únicamente en la fe ciega, sino también en la razón, capaz de reconocer plenamente unas verdades que ya los mismos filósofos posteriores a Moisés vislumbraron. Con ello la sabiduría griega experimentar al mismo tiempo una revaloración y una confirmación. Como religión verdadera, afirma Eusebio, el cristianismo ha logrado superar las persecuciones, después de un triunfo que coincide con la unificación del imperio bajo un solo soberano y ve terminadas las guerras, divisiones entre los pueblos vinculando al monoteísmo. Sus libros van a hablar como Jesús es profetizado desde el Antiguo Testamento y nacido en Palestina, en Belén, muerto y resucitado. Nombra al conquistador, historiador Josefo, que habla de Cristo y sus seguidores, de todos los apóstoles que resaltan hasta él, y doctores y mártires. Habla de un pueblo grande que goza de la mano de Dios, por eso es perdurable por los siglos. Este destacado obispo falleció en Cesarea entre el año 337 al 341. Dediquemos un tiempo a sus obras, lo que escribió. Fundó la historiografía eclesiástica, fijó las bases de la cronología hasta el año 323, sus crónicas, y escribió una historia del cristianismo hasta esta fecha. Nos fijamos en esta palabra. Historiografía es conjunto de técnicas, teorías relacionadas con el estudio, el análisis a la manera de interpretar la historia. Eusebio tenía una manera muy específica de interpretar la historia y contarla, tal como había investigado, había estudiado, empieza a escribirla. Y hoy la tenemos a nuestro alcance. Eusebio, un ávido escritor y estudioso, Eusebio de Cesarea, escribió tantas obras filosóficas como teológicas. Se interesó especialmente por la apología, es decir, la defensa del cristianismo y del mismo Cristo. También se interesó por el estudio de las Sagradas Escrituras y la historia de la Iglesia, como se vio reflejado en su obra Teofanía, que habla sobre la manifestación de Dios como su Hijo Jesucristo, así como el estudio de los Evangelios, su onomástica sobre la Biblia, que fue traducido al latín, difundido por San Jerónimo, es decir, día en que alguien celebra su santo o sus días. Escribió una biografía sobre eso, de esos grandes hombres de Dios, doctores de la Biblia y algunos mártires. Escribió numerosos comentarios sobre los libros de la Biblia, de los cuales solo se conserva sus apuntes sobre los salmos y su texto, problemas evangélicos y sus soluciones. Incansable este hombre allá por el comienzo del siglo IV, digno de imitar.
Como fundador de la historia eclesiástica, su obra más destacada es Historia Eclesiástica, libro en el cual habla de la historia de la Iglesia desde su inicio hasta el año 323, detalle por detalle. Inició con la historia de Jesús y de los apóstoles, narrada en los Hechos de los Apóstoles. Prosiguió comentando detalladamente en orden la llegada de cada nuevo obispo. Dio espacio a la historia de los doctores de la Iglesia, los mártires, sobre los cuales escribió extensamente su libro Los mártires de Palestina. Es decir, Eusebio de Cesarea escribió la historia de la Iglesia comenzando por Jesucristo, siguiendo a cada uno de los apóstoles, llegando a los obispos, los siguientes discípulos de los apóstoles, como estuvimos nombrando al principio, hasta llegar el año 323. La historia eclesiástica fue dividida en 10 capítulos, titulado Introducción detallada sobre Jesucristo, la historia de la época apostólica, la época después de Trajano, siglo II, Séptimo Severo y Decio. Él dedicó tiempo para escribir también la vida de estos emperadores. Historia de las persecuciones bajo los reinados de Dioclecianos. Historia de la victoria de Constantino I. El restablecimiento de las congregaciones y la revelación de conquista del Lunicios. Además de las obras ya citadas, Eusebio escribió crónicas contra Marcellum de Eclesiástica, teología y la biografía de Constantino y Panfilo, su maestro en Cesarea, el cual le enseñó historia y le enseñó mucho sobre su maestro Orígenes. Es muy importante conocer, oír la obra de Eusebio de Cesarea. Hoy día la tenemos en internet en audios gratis. Enseñanzas. La historia es nuestro maestro a nuestra disposición. A preocuparnos por conocer la historia de nuestra iglesia, nuestros hermanos. No seamos neófitos, teniendo la oportunidad de conocerla. Hoy día tenemos todos los medios suficientes para aprenderla, para estudiarla, sobre todo para conocerla. Conocer la vida de nuestros hermanos, poder ayudar, interceder por ellos. Necesitamos necesitados, enfermos, parados, desanimados. Pon tu granito de arena. Recuerda las palabras del mismo Jesús. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve solo y me acompañaste. A saber hacer diferencia entre lo pagano y lo espiritual, lo que es del mundo y lo que es de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo. A permanecer en tiempos de prueba. A veces los momentos son difíciles, son complicados, no son comparados con ninguno, pero el Señor nos llama a estar con Él, a permanecer, a recordar la palabra yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de tus días, a compartir nuestra experiencia de Dios con los demás. Recuerda que somos luz y sal, somos cartas escritas, somos testimonio de la verdad. Por eso la historia está reflejada en los nombres que hicieron historias como lámparas encendidas. Acude a Dios en todo momento, a conocer su refugio eterno. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo y será levantado. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.